Maite, bienvenida al podcast Isoteca. De verdad te agradezco mucho el que hayas separado de tu tiempo, porque sé que justo en esta temporada del año estamos comenzando a hacer varias coordinaciones y más tú que estás dirigiendo un organismo de certificación. Así es que te damos una calurosa bienvenida al podcast. Muchísimas gracias a ti también por el tiempo, por iniciar el año con estas nuevas actividades que siempre tienen bastante recepción positiva, ¿no? A los interesados, a los que ya tienen conocimiento en este rubro, que es realmente fascinante de las certificaciones, los sistemas ISO, así que nosotros encantados de poderlos recibir. Perfecto, Maite. Y mira qué tan fácil se hace a veces conversar de los sistemas de gestión, de las normas ISO, que previo a que iniciemos esta grabación creo que ya hemos tenido unos 30 minutos conversando. Y de hecho vamos a seguir esta dinámica porque, como lo hemos comentado antes, para este tipo de conversaciones no tenemos un guión, así que vamos dejando que todo vaya fluyendo, pero siempre enfocados a sistemas de gestión. Oye, primero felicitarlos por la oficina, está muy bonita. Y gracias por recibirnos en la oficina de GCB, ¿no? Cuando gusten. Genial, muy bien. Te decía que hay una pregunta con la que partimos con muchos de nuestros invitados y quería ir por allí. ¿Cómo llegaste al maravilloso mundo de los sistemas de gestión? Pues mira, yo soy ingeniera de alimentos, formada en la Universidad Agraria en La Molina. Parte de nuestro desarrollo curricular involucra sistemas de gestión. De hecho, la profesora que nos enseñó era parte del comité de normas ISO en ese momento era Indecopi, ahora ya es INACAL. Ahí empezó la curiosidad. Luego, cuando ya egresé de la universidad y empecé a trabajar en el sector de alimentos, empresa de alimentos, creo que es uno de los sectores que tiene mayores exigencias de cumplimiento normativo. Y ahí tuve el primer encuentro con las normas, ¿no? En este caso, calidad e inocuidad de alimentos, que también tienen su particularidad. A partir de ahí decidí especializarme, ¿no? Porque este rubro necesita mucha especialización. Y no solamente norma de calidad e inocuidad, sino que empecé a aperturar un poco la gama de normas. Me encontré con la norma de gestión ambiental, la norma de seguridad en ese momento era OSAS, entre otras normas. Y también a ver que esta aplicabilidad de normas cubría mucho más sectores que el de alimentos. Así que empecé a trabajar en eso, en una especialización muy constante, formativa, y también dejé de trabajar en plantas de alimentos y me enfoqué a trabajar en consultoras. Me formé también como consultora por varios años, unos 5 o 6 años, hasta que luego ya empecé yo como consultora independiente. Trabajé en sectores que no pensé que iba a conocer y que de pronto ya sentía que había tenido una segunda o tercera carrera porque visité muchas minas en el país, visité muchas empresas constructoras, muchas empresas de transporte, de servicios, comercializadoras, y todo aplicando las normas de gestión, ¿no? Calidad, seguridad, medio ambiente, que eran las principales, hasta que de pronto tuve la curiosidad de ir a la parte complementaria, que es la auditoría, ¿no? Como consultor, creo que lo más enriquecedor que pude fue involucrarme con las empresas que acompañaba o apoyaba. Era ya parte de la organización, me sentía un colaborador más. Y eso es algo que disfrutaba porque ahí aprendes cómo funciona una empresa. Desde la parte de gestión, desde la parte administrativa, de la parte de recursos humanos, de la parte estratégica. Y eso es un aprendizaje muy enriquecedor, muchísimo. Pero yo sentía que me gustaría seguir especializándome más. Pero para eso tenía que tomar una decisión importante, que era despedirme de la consultoría que tanto quería y ya enfocarme en la contraparte, que es la parte de auditoría o certificación, ¿no? Y es ahí que tomo contacto con Global Certification Bureau, que tuvo el interés de empezar en el mercado peruano desde el 2017, cuando tomo contacto gracias a una tercera persona que me pudo referir. Tuve que pasar un entrenamiento allá en México para poderme especializar en auditoría de tercera parte. Porque uno como consultor sabe cómo funcionan las auditorías, acompaña a sus clientes en una certificación que es una auditoría de tercera parte,
pero en la parte técnica y de desarrollo es mucho más amplia y hay que seguir un entrenamiento y una formación mucho más especial. Entonces, cuando logro tomar contacto y me aceptan en GSB Global, lo primero que pasa es que tienen que entrenarme, ¿no? Y eso pasó. Fui a entrenarme en México, porque allá es la casa matriz de GSB Global, y a partir de ahí, en adelante, hasta el día de hoy, ya mi especialidad es la parte técnica de la certificación, ¿no? Wow, buen recorrido. Siempre digo que es importante ir por todas estas etapas por donde has avanzado y disfrutar de este enamoramiento con la consultoría, ¿no? Yo lo he comentado antes también y algo que me gusta hacer consultoría es la apertura que puedes encontrar a diversos sectores y a diversas empresas, ¿no? Cosas que no pasan usualmente con otras profesiones o otros roles que nos toca cumplir. O sea, muchas veces cuando uno se desempeña en un solo rol, ¿no? O sea, tienes un área en particular y de pronto incluso tu espacio dentro de la empresa está limitado por esa área, ¿no? Pero si tú quieres ir a preguntar, no sé, quiero ir a aseguramiento de la calidad, quiero ir a recursos humanos, ¿no? Quiero ir a ver a finanzas, no sé, otros departamentos, no, pues no, ¿por qué? ¿Por qué vas a ir? En cambio, como consultor, de pronto tienes una vista más estratégica del negocio. De hecho, trabajas muy a la par con la alta dirección y eso te permite ver todo lo que implica un modelo de negocio como tal y conocer diferentes empresas. Pues, ¿no? ¿Cuál habrá sido la empresa que más te ha llamado la atención o el sector más extraño, menos común al que hayas tenido acceso y que no pensabas? Técnicamente, creo que el sector minería es el que superó mis expectativas altamente, porque yo aprendí cómo es una operación de voladura abierta en tajo abierto, en tajo cerrado. Wow. Y eso increíblemente empecé a reconocerlo, me familiaricé. O sea, yo conversaba con los supervisores o los gerentes de mina, participaba con los trabajadores en su proceso formativo, en su evaluación, en el registro control de sus operaciones. Y como te digo, yo ya me sentía una ingeniera de minas, me faltaba el título, pero yo sentía que el conocimiento que había adquirido es algo que es invaluable, ¿no? O sea, se trasciende en el tiempo. Me parece, y además porque, como te comento, conocí muchísimas minas por dentro, ¿no? Yo he estado en Antapacay, en Las Bambas, en Cerro Verde, en Laguna Norte, en Pierina, muchísimas. Y eso también es otro tipo de conocimiento. Uno puede escuchar cómo se trabaja en mina, pero estar ahí, ver explotar el cerro o cómo se recoge el concreto, cómo se transporta, es increíble. El resto de sectores también, he estado también en el sector salud, ahora que recuerdo. Me pareció interesante ver el detalle, pero creo que la complejidad operativa es lo que me podría generar la diferencia en la parte de minería, porque el resto de gestiones, la parte de gestión de talento humano, la parte de gestión de compras o proveedores o logística, suele tener varios pilares muy similares, ¿no? Sobre todo si vas a implementar un sistema de gestión. Pero la parte operativa es la que genera la diferencia. Y también vas conociendo las diferentes herramientas que usa la empresa. Hay empresas como consultor, nos toca, o en este caso a mí me ha tocado involucrarme en empresas grandes, corporativas, pero también en empresas chiquitas, ¿no? Empresas que quieren el interés de tener un sistema de gestión en base a un estándar ISO y también tiene su característica. Uno puede creer que porque es chiquita de repente no le va a acomodar bien la norma y sí, puede ser que hayan personas que tengan que cubrir varias áreas, ¿no? Uno puede ser administrador que además ve compras, que además ve recursos humanos, pero la norma se va adaptando y eso también es otro reto, ¿no? El ayudar o apoyar o colaborar con ese tipo de empresas para que puedan incorporar y darle la utilidad que te da estas normas, también me pareció algo muy provechoso de aprender. Sí, coincido me has hecho contigo. Extrañar la consultoría en ese momento. Ya te pusiste nostálgica. Sí. Qué bueno, Maite, que hayas acumulado esas experiencias y coincido en que, claro, el sector minero definitivamente es bastante distante a la formación que has tenido, pues, ¿no? O sea, nunca cuando estabas en la agraria habrás imaginado en un momento irte a una mina, ¿no? Estar ahí en un campamento, incluso hasta no solo el tema de la operación misma, ¿no? Sino el contexto de vida, lo que hay que adaptarse cuando uno está en campamento minero y todo.
entiendo que debe haber sido muy bueno para ti. Aprendemos la legislación de minería, Por imagínate. ejemplo, pues, ¿no? Sí, Para implementar, cuando sí. estabas en tu laboratorio en la área nunca pensaste en eso. Que de hecho debemos comentar que compartimos la misma alma mater, ¿no? Es más, ahora conversábamos hace un minuto, vimos que hemos coincidido incluso en periodo de estudios, Sí, ¿no? sí, sí. Qué bueno encontrarnos Ahí en nos esta va, instancia. nos va uniendo los caminos de esta vida y de la profesión. Al final de este episodio tenemos que cantar la marinera. La marinera. Sí, claro que sí. Busquen en YouTube, por favor, la marinera, les va a gustar. Maite, mira, yo considero valioso este recorrido que has tenido como consultora y luego nos comentas que esto te llevó al tema de auditorías de tercera parte y actualmente eres la director general, ¿no?, de Global Certification Bureau, ¿verdad? O GCB. GCB Global Certification Bureau es el nombre completo, pero el nombre resumido es GCB Global. Ah, ya, GCB Global es la forma comercial en la que debemos conocerla. Sí, claro que sí. Genial. Un organismo de certificación del que ahora vamos a conversar, pero yo quería llevar un poco la reflexión hacia esto. Mira, recuerdo, por ejemplo, bueno, hace poco, un año, creo que menos, no recuerdo exactamente, pero yo tenía una conversación en la que un organismo de certificación planteaba esto, ¿no? Buscaba también quién dirigiera el organismo de certificación, una filial de este organismo de certificación aquí en el país, ¿no? Y ellos estaban en la disyuntiva de esto, ¿no? Decían, mira, un consultor tiene todo este bagaje técnico a nivel de las normas, sabe cómo funciona un sistema de gestión, sabe cómo sienten las empresas, pero decía, pero ¿cómo hacemos para que deje de ser consultor y ahora adopte un papel distante de eso, ¿no?, de un consultor? Porque incluso en las auditorías de tercera parte, siendo estrictamente técnicos, hay que distanciarse de la consultoría porque hay que sujetarse a auditar el cumplimiento del requisito. Así es. Y ahí ya no es mi criterio de cómo lo haría yo, ¿verdad? En cambio, un consultor sí le dice cómo lo haría él como consultor y lo implementa así en una empresa. Entonces, hay que mantener esto de manera estricta. Es más, el tema de la independencia también, ¿no? Porque, claro, podría darse esta práctica en la que el consultor, quien va a hacer la auditoría de tercera parte representando un organismo de certificación, también se vea tentado a ofrecer sus servicios de consultoría. Entonces, hay mucho ahí. Y este organismo me lo planteaba así, me decía, hay mucho riesgo, me decía, ¿no? O sea, ¿cómo haces que el consultor se quite el overall de consultor y ahora se convierta en el representante de un organismo de certificación o en el que va a defender las auditorías de tercera parte? Yo tengo mi posición con respecto a eso, y es que yo creo que el ser un consultor, ¿no?, o inclusive el haber hecho auditorías, le da un nivel de sensibilidad distinto para cuando te toca ahora dirigir un organismo de certificación y entender el rol que tienes. Te permite de pronto tener más cercanía con las empresas, ser más empático, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? O sea, ¿cuál es tu opinión habiendo vivido estas dos etapas de tu vida, ¿no?, como consultor en algún momento y ahora dirigiendo un organismo de certificación? ¿Crees que hay problemas? ¿En algún momento tuviste ese problema de rol? ¿O crees que más bien eso te dio ventajas y habilidades ahora para dirigir mejor un organismo de certificación aquí en el Perú? Un auditor de tercera parte puede especializarse desde un inicio solo auditando y tal vez muy poco o casi nada haya ejercido consultoría. Eso no involucra su función de auditor. De hecho, hay muy buenos auditores que yo he conocido a lo largo de los años que no han hecho consultoría en su vida, pero que su especialidad ha sido entrenarse como auditor de tercera parte y son capos de capos y luego también entrenan a auditores. Pero la consultoría te da un valor agregado adicional, considero, porque es más que empatía, creo que es tener la experiencia de saber cómo trabaja una organización desde dentro. Y eso te ayuda como una herramienta como auditor para tener un panorama o una mente abierta de poder recibir y sintetizar la información. Hay algo que nosotros en auditoría tenemos siempre muy presente: el tiempo. A diferencia de una consultoría, la auditoría está mínimamente cronometrada, planificada en un tiempo establecido, que es un tiempo por lo general exacto, y en ese tiempo tienes que cumplir varias funciones. La principal es verificar la evaluación de requisitos de un estándar, ¿no?, en una norma. Pero además tienes que saber cómo funciona la organización. Para eso nos especializamos en sectores.
¿no? Pero el haber tenido esta experiencia complementaria de consultoría te ayuda a que ese proceso sea mucho más ágil. Entonces, sí es una ventaja adicional, considero, tener esta experiencia, ¿no? De hecho, cuando uno audita, te das cuenta, sobre todo, ya a lo largo del tiempo, las técnicas que usa un auditor para hacer su trazabilidad de información, por ejemplo, ¿no? Y alguien que tiene más experiencia o ha tenido experiencia en consultoría, sabe hacer una muestra de trazabilidad mucho más amplia y continua que un auditor que se está formando exclusivamente como auditor, porque toma muestras independientes o a veces aisladas. Y algo que siempre recuerdo que me enseñaron a mí en mi entrenamiento, un auditor muy experimentado en México, es que un auditor, cuando evalúa un proceso o algunos elementos que están involucrados en un requisito y está identificando pistas para un hallazgo, tiene que concentrarse, no, imaginemos un bosque, ¿no? Y has encontrado un árbol que tiene diferentes ramas peculiares, ¿no? No es tan frondoso como el resto, de repente las hojas son otro color, y como te atrae esa pista, te quedas ahí. Pero eso hace que dejes de ver todo el global. Entonces, la idea es siempre, enfócate en el bosque y no en el árbol particular que te llama la atención, porque estás dejando de tener la orientación del enfoque a procesos, ¿no? Que es una interacción uno con otro. Entonces, creo que podría considerarse una ventaja la experiencia en consultoría, pero siempre hay que mantener esta división, ¿no? Un auditor de tercera parte se tiene que dejar de lado o sacar el rol de consultor cuando está auditando. De hecho, algo que está dentro del protocolo que todos certificadores tenemos que seguir, que es la ISO 17021, establece contundentemente evitar recomendaciones cuando estamos auditando. Y es algo que es muy difícil de acatar, pero se tiene que hacer porque un auditado, ¿no? Una empresa, cuando estás participando, identificas algún elemento y te suele preguntar, ¿y cómo lo podría hacer, no? Según tu punto de vista, tu experiencia, ¿cómo me sugerirías hacerlo? Y ahí es donde tenemos que, nuevamente, darnos cuenta que estamos en el rol de auditor y no de consultor, porque como consultor podemos sugerir, recomendar, dar ejemplos. En el rol de auditor ya no. Entonces ahí está Sí, pues sí. Creo que coincidimos en esta visión de que la consultoría enriquece mucho, te da muchas habilidades, pero claro, ya cuando te toca asumir tu rol de auditor, hay que también tener el equilibrio para evitar, digamos que estar en los dos roles al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Porque incluso hay una práctica bastante común, Maite, y de repente tú ahora me digas si ustedes la siguen o no, pero ahora se ha hecho más difícil este tema de que de repente un auditor, ¿no?, que ha estado haciendo por mucho tiempo auditorías de tercera parte, en algún momento haya iniciado también su negocio de consultoría. Y creo que no está mal, o sea, creo que es una evolución natural que en algún momento se pueda dar. Algunos van por ese camino y otros no. Así es. Pero quienes lo han decidido también está bien. Entonces, ya los organismos de certificación también han tenido que aprender a convivir con eso, ¿no? Porque, o sea, no sé cuántos organismos de certificación, de repente, si tienen un auditor a tiempo completo, podrían poner alguna cláusula en la que les obliguen a que no hagan eso. Pero aún así es difícil, ¿no? Es más, tú debes saber esto que se comenta a voces, que hay un organismo de certificación grande que incluso tenía su división de consultoría por mucho tiempo, ¿no? Y tuvo sus orígenes allá en México. Entonces, yo creo que ahora hay que estar abierto a esa posibilidad, ¿no? O sea, puede ser que un auditor de tercera parte y muy bueno pueda tener su negocio de consultoría, su empresa de consultoría, y creo que es lo que le corresponde decidir. ¿Ustedes en Global tienen alguna política en particular sobre eso o es totalmente libre? ¿Cómo lo manejan? De hecho, tenemos controles como parte de nuestro cumplimiento y verificación de los perfiles de auditor que nos exige la norma 17021, porque esa es nuestra norma matriz de cumplimiento, que indica que aquel auditor que forma parte de nuestra casa, es decir, es parte de los expertos auditores, tiene que reportarnos cada cierto tiempo
es más o menos cada 8 a 12 meses, cuáles han sido las empresas con las que se ha relacionado en consultoría, ¿no? Y esa relación o ese listado o esa información actualizada forma parte de su expediente, porque en el momento en que nosotros, o el área de operaciones en particular, asigna auditores a nuestros clientes, verifica la calificación vigente del auditor, verifica su entrenamiento, verifica su sector de aplicación y verifica que no tenga una relación previa que pueda interceder con el conflicto de interés, en este caso de haber sido consultor, ¿no? Ese es un control que está establecido y que en realidad es parte del protocolo que toda casa certificada debe cumplir. Nosotros lo acatamos como tal. Y en la práctica ese control ayuda, y también lo que se hace en la práctica son testificaciones, es decir, auditorías verificando que los auditores estén cumpliendo o acatando justamente esta regla, este control, ¿no? Además, nuestro ente acreditador hace lo mismo, ¿no? Verifica mediante otras auditorías, todo es auditoría en este rubro, nos audita para verificar que también estemos cumpliendo este control que hemos determinado, ¿no? Que es verificar que un auditor que ejerce consultoría se hayan identificado esos límites, ¿no? De que no esté auditando a una empresa que haya hecho consultoría, por ejemplo. Sí, pues mira que sí, es conocido este control que se ejerce. Algunos tienen algunas políticas adicionales, pero me parece que este control bien ejecutado cumple su propósito. Incluso yo he visto a auditores, y seguro les ha pasado a ustedes, en el que te pueden asignar una auditoría de tercera parte, ¿no? Y hay auditores que levantan la mano y decimos, oye, yo con esa empresa he tenido un servicio de consultoría, de repente incluso hasta no formal, ¿no? Es porque es mi conocido, ¿no? Exacto. Es un amigo mío y siempre me llama para preguntarme, ¿no? Sí. O sea, no le da un servicio como tal, pero hay un grado de conflicto, sí. Exacto. Y entonces hay auditores que son muy cuidadosos con eso, levantan la mano y dicen, no me asignes para esa auditoría. Aunque para el auditor puede implicar un perjuicio económico, porque claro, es bien sabido que a un auditor se le paga por días auditor o por cantidad de auditorías que haga, ¿no? Entonces, de repente, cuando es freelance, ¿no? Entonces, pero es bueno que un auditor mantenga esa conducta porque habla muy bien de esas personas. Sí. Justo, más temprano te contaba de que hay un curso que diseñé que se llama Mindset Auditor, y justo en este curso tocamos ese punto, pues, ¿no? De cuándo sacarse el overol de consultor y cuándo quedarse con el uniforme de auditor nada más. Y de hecho, creo que es una habilidad que los auditores tienen que aprender a cultivar y que la están haciendo muy bien, porque entienden de manera clara en qué rol están, ¿no? Tienen que identificar en qué momento están. Y para que no se pueda llegar a malas prácticas, porque sí ha habido algún tipo de denuncias, algún tipo de situaciones con organismos de certificación en que sus auditores han terminado su auditoría y después les han dejado su tarjeta para hacer consultoría, ¿no? Entonces, qué pena, porque primero que eso pone en una mala situación a ese auditor. Y de hecho, quienes nos escuchan deben saber que hay empresas que denuncian eso, claro, porque pueden hacerlo, sí, ¿no? Y entonces, evidentemente, el organismo de certificación también queda mal, el auditor también queda mal, y al final es una cadena en la que se perjudica a todo el ecosistema ISO, ¿no? Porque hasta podría hacer que se pierda la confianza en ello. Entonces, creo que es importante que se siga manteniendo ese control. Qué bueno que ustedes lo hagan. Sí, de hecho, es una política de nuestra institución, dejar muy claro que el servicio que ofrecemos, que al final se traduce en una certificación que ya es un documento oficial, pero que previamente tiene una serie de pasos, ¿no? Está la parte del contacto con nuestras áreas comerciales, y luego está la parte de ejecución, que es el corazón de la actividad, que es la parte de auditoría. Entonces, los auditores nos representan al momento en que van a tomar contacto con los clientes, ya sea un auditor freelance, como mencionas, o un auditor in-house, que son exclusivos de la casa. Todos reciben entrenamiento y calibración, es el término que utilizamos, para que siempre mantengan claro esta política, ¿no? Nos representan como institución, o sea, se ponen la camiseta de GCB para que, además de dar un servicio correcto y que nos genere este sello de valor, puedan también cumplir su función como tal, ¿no? Entonces,
esas posibles prácticas de poder ofrecer sus servicios que sean otros, que no sean el auditor, son los que están prohibidos. Y es lo que siempre rescatamos para que pueda aplicarse. Yo sí tengo que decir que estoy muy orgullosa del staff de auditores que nos representa aquí en Perú. Muchos de los auditores aquí en Perú que ya nos están acompañando estos 6 años, además han podido participar en auditorías a otros países, porque justamente nos califican como sede al momento que nos audita nuestra entidad acreditadora y reconoce mucho, y eso es algo que también me gustaría comentarlo, nos felicitan cuando auditan a nuestros auditores aquí en Perú, ¿no? Y esa felicitación se traduce en que primero cumplimos un protocolo que es la norma 17021, pero que además les genera la satisfacción y confianza de que están haciendo un rol bueno como auditores, ¿no? Más allá como empresa u organismo de certificación, que al final lo que evalúan es al auditor, está siendo muy reconocido y eso permite, al menos aquí a nuestro staff en Perú, que pueda aperturar su campo de aplicación en otros países. Entonces ya han ido a auditar a México, a Argentina, a España. Entonces eso, por ejemplo, genera una satisfacción en ellos que luego se traduce en seguir cumpliendo nuestra política. Entonces, por esa parte es un trabajo que venimos haciendo de manera periódica. Qué bueno, Maite. Y yo contento de que vaya pasando eso por el ecosistema, ¿no? Por el ecosistema. Te comentaba más temprano de que yo estoy convencido de que ya existe un ecosistema, podemos darle el nombre que sea, pero de repente para hacerlo un poco didáctico, el ecosistema ISO está formado por varios actores, ¿no? Y que si cada actor o cada parte interesada cumple con las funciones o el rol que le toca asumir, creo que vamos a hacer que los sistemas de gestión sean más valorados, porque ahora lamentablemente en el mercado está pasando un efecto contrario y esto no le es ajeno a México, a España, porque converso con personas allá y han vivido este mismo fenómeno, ¿no? Entonces hay que hacer algo. Isoteca es un intento por hacer eso, así es que a mí me pone de buen ánimo el ver que hay otros organismos de certificación que van estando en el Perú y que se están esforzando por hacer bien las cosas. Por ejemplo, ¿no? Me gustaría justo ir hacia ello, hacia entender un poco más de cómo funciona este organismo de certificación que estás dirigiendo. Cuéntame, por ejemplo, ¿desde cuándo están aquí? GCB inicia su presencia formal aquí en Perú desde el 2018. 2018. Así es, porque previamente estábamos entrenándonos allá en México para aprender toda la metodología y nosotros aquí en Perú estamos como sede operativa. Okay. Es decir, dentro de toda la estructura que tiene una casa certificadora, tiene sus brazos ejecutores, que le llamamos sedes operativas, y esa sede operativa aquí en Perú empezó a ejercer desde 2018. Perfecto. Algo que es muy característico o algo que nos ayudó mucho a tener o a empezar con una presencia sólida aquí en Perú es que cuando iniciamos operaciones éramos una de las poquísimas casas certificadoras, creo que éramos 2 o 3 máximo, que tenían la acreditación en la norma ISO 37001, que es la de gestión antisoborno. Nuestras acreditaciones están con la entidad mexicana de acreditación, que es dentro de todas las entidades acreditadoras de la región, sobre todo América del Norte y Sur, es la que tiene más años, tiene más de 30 años nuestra entidad acreditadora y tiene un bagaje de normas que suele ser una de las pioneras en otorgar acreditaciones, ¿no? Entonces ya teníamos ese respaldo del ente acreditador, sobre todo una norma nueva, que se empezó a difundir desde 2017 o 16 en realidad. Aquí a Perú llegó 2018. La norma se aprobó y se difundió desde 2016. Entonces, y además, acompañada de un marco regulatorio peruano que ayudaba o promovía que las empresas privadas tuviesen esa alternativa de tener un sistema de prevención al soborno. Por lo tanto,
nosotros empezamos aquí en Perú certificando la norma ISO 37001 a la par de otras normas, ¿no?, que suelen tener mayor demanda, como la norma de calidad ISO 9001, la norma de seguridad en el trabajo ISO 45001, que suelen ser más conocidas y más demandadas. Pero luego empezamos a desarrollar una estrategia de difusión de todo el bagaje de normas que tenemos acreditadas. Tenemos más de 14 normas acreditadas, incluyendo la norma de seguridad vial ISO 39001, la norma de, ahora se llama seguridad, pero antes la conocíamos como seguridad en la cadena de suministro, ISO 28000, la norma de inocuidad alimentaria, FSC 22000 o ISO 22000, las normas, todo el grupo de normas de seguridad de la información, 27000, 20000, continuidad de negocio, 22301. Realmente tenemos una amplitud de normas, que ahorita hay más, pero aquí en Perú iniciamos con esta, con 37. Y poco a poco fuimos desarrollando más, difundiendo más normas acreditadas, siempre acreditadas, que eso es lo principal también para nosotros. Y para entender un poco la estructura que tienen, GCB tiene su origen en México, así es, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tienen ya como GCB México? Ya más de 15 años en el mercado mexicano. En el mercado mexicano, a diferencia de aquí en Perú, el rubro de certificaciones es un rubro ya maduro, ¿no? Aquí en Perú yo diría que no estamos en pañales, pero estamos como infantes. O sea, estamos en un proceso de crecimiento. Hay mucho potencial que hacer, pero ya con decir que allá en México hay más de 100 entidades certificadoras y muchas nacionales. GCB es un organismo de certificación nacional mexicano, con su casa matriz y que ejerce. Entonces, aquí en Perú también hay entidades certificadoras peruanas como tal, pero viene de allá, de hace más de 15 años, con fundadores o directores que también vienen de otras casas certificadoras ya de otros países, sobre todo de Europa, y desarrollaron oficinas a lo largo de la región. Y hay una oficina también en Europa, en España, en Madrid, porque la característica de una certificadora es que al tener un reconocimiento internacional, que es la acreditación, la misma actividad se puede realizar en cualquier parte del mundo, ¿no? Claro. Entonces, así es como empezó nuestra estructura operativa aquí en Perú, desde México. Entiendo. Es bueno conocer detrás de los organismos de certificación, porque, claro, justo en el momento en el que estamos, están comenzando a aparecer organismos de certificación, y uno de mis propósitos es que aquí en el podcast, si es posible, tengamos a todos y que todos tengan oportunidad de contarnos cuáles son sus fortalezas, cuál es su propuesta de valor, y que entonces los consultores o profesionales de sistemas de gestión que nos escuchen puedan distinguir entre una y otra. O sea, nosotros, por lo menos en el podcast, de manera pública, seguro no voy a dar mi juicio de valor de cuál considero mejor que otra, porque eso me toca decidirlo a mí, y lo mismo que le toca a las personas, pero lo que sí queremos es poner sobre la mesa el contexto, ¿no? Claro. Eso. Por eso me interesa tanto conocer. Entonces, GCB funciona con su casa matriz en México, y sé que tienen presencia en 6 países, si no me equivoco, ¿no? España, Perú, creo que Argentina, Paraguay, Costa Rica, están... en realidad, la presencia de clientes es a nivel mundial. Oficinas como tal, por ejemplo, desde Perú, nosotros cubrimos operaciones, además de Perú, de Ecuador y Chile. O sea, okay. Nosotros aquí en Perú centralizamos las operaciones de auditoría en Ecuador, en Chile y también en Bolivia. Pero la oficina central está en Perú. Y así, ¿no? Es como se van extendiendo dependiendo de la ubicación geográfica de cada oficina. En Costa Rica está la oficina central de Centroamérica, pero cubre República Dominicana, Nicaragua y todos los países de ese centro. Igual en España. Mira, qué bueno es que tengan ese tipo de presencia. De hecho, claro, pasa por un tema de estrategia de negocio, ¿no? Donde poner una de las sedes operativas y a partir de ahí ir extendiéndose en la región. Eso me parece bueno. Ustedes aquí, siempre pregunto esto, ¿no? Oye, ¿dónde está su oficina? Porque de pronto te da una idea de qué tan seria es la propuesta que está teniendo GCB, ¿no? Y yo desde que escuché de ustedes, como te contaba hace un momento, ¿no? Cuando recién llegaron, me invitaron a su oficina, tuvimos una conversación
Y eso me parece bueno porque entonces le estás dando a los demás cierto nivel de garantía de que la propuesta es seria. Porque claro, si alguien solo viene y dice, por si acaso es nuestra marca y solo pone un teléfono, es medio raro, ¿no? ¿Por qué hacen las cosas así? Desde lejos difícilmente las cosas van a funcionar. En cambio, cuando ya tienen una estructura definida como la que ustedes han puesto a nivel de GCB, creo que puede hacer que el nivel de confianza se incremente. Eso me parece bueno. Ahora, ¿cómo funciona justo operativamente? Un poco has ido mencionando ya, y de hecho, a veces no es de conocimiento general, incluso hasta un consultor, y te decía, hasta un auditor puede ser que desconozca lo que pasa después, ¿no? A veces el común es que conocemos, contrato un organismo de certificación, viene a hacer la auditoría y me da el certificado. Esa es la historia simplificada, ¿verdad? Pero hay mucho detrás de eso. Y justo me gustaría entender cómo funciona operativamente GCB. O sea, ustedes tienen aquí un grupo de auditores, ya lo comentaste, pero ¿qué viene después? Hacen la auditoría, el paquete de auditoría, ¿a dónde va? ¿Se decide aquí localmente? ¿Va a su casa matriz? ¿Cómo? Esa parte, ¿qué te parece si nos cuentas un poquito? Claro que sí, con mucho gusto. Pues aquí, como sede operativa, nuestra principal función es tomar contacto con aquellas empresas que tengan este interés voluntario, porque esas son normas voluntarias, de querer tener esta diferenciación en el mercado, de contar con una certificación. Entonces, cuando tomamos contacto con esas empresas, que normalmente nos contactan por referencia de otros clientes, por referencia de consultores que nos conocen, porque nos contactan por nuestras redes. Una vez que ya tenemos una propuesta técnica económica para los clientes y esa es aceptada, lo que hacemos son programar las auditorías que se tienen que ejecutar según el establecimiento de formularios que también son parte de un protocolo, porque cuando un cliente nos solicita una cotización, nos dice, ¿y más o menos cuánto es lo que más a cobrar? Y nosotros le decimos, para poder estimar los costes, necesitamos aplicar una fórmula que no haya sido inventado por nosotros, sino que tenemos que cumplir, que se basa en información de la norma que desea certificar, si tienen más de una sede de trabajo en la que han desarrollado el sistema, de cuántas personas o trabajadores están involucrados en la organización con el sistema, y algunos otros detalles adicionales que nos ayudan a estructurar cuánto tiempo nos tomaría realizar la auditoría para poder cumplir con el protocolo que pide la norma internacional. Una vez que eso ya está establecido, los auditores son asignados según el sector, la norma que es el perfil adecuado para la organización. Se planifican las auditorías, se ejecutan. Los resultados son los informes con los hallazgos de cada norma. A veces los hallazgos pueden tener no conformidades menores o mayores, o puede ser simplemente oportunidades de mejora, que son terminología que está también estandarizada en todas las casas certificadoras. Y dependiendo de esos resultados, también por protocolo hay un tiempo adicional a la auditoría que se le da al cliente para que pueda responder esos posibles resultados. Una vez que el cliente da respuesta a estos resultados, se verifica, o el auditor líder en este caso tiene que verificar que esas respuestas están acordes a los hallazgos y les puede dar el visto bueno o puede emitir comentarios para que se puedan mejorar o corregir. Toda esta información se ejecuta aquí en Perú o en el lugar que hayamos contemplado, ¿no? Porque aquí en Perú auditamos a nivel nacional, todas las regiones y también en otros países. Este expediente que contiene los datos de auditoría, que son los informes, los reportes, también hay documentos internos que son formatos propios de una casa certificadora. Todo este expediente se envía a un comité técnico. Un comité técnico es otra parte de la estructura operativa de una casa certificadora. El comité técnico es integrado por especialistas que no tienen relación alguna con la oficina, que en este caso Perú, que está ejecutando la operación, o con los auditores que han hecho el servicio, sino es un comité de altos especialistas que reciben los expedientes que vienen de cada país, revisan que toda la parte del expediente cumpla los requisitos de la norma 17021 y aparte de las normas que se van a certificar, validan la información y es ahí que ellos declaran, o por ejemplo sale el acta, es el término del acta,
de validación del expediente que permite la emisión del certificado. Una emisión de certificado también tiene todo un protocolo de poderse emitir, ¿no? Tiene que tener un código de identificación único para la empresa, tiene que tener el alcance exacto, el código del sector al que aplica, tiene que tener además los sellos de acreditación que correspondan a la norma. Y ahora también, gracias a la IAF, que es el Foro Internacional de Acreditación, también establece que esa empresa, ese certificado que se está emitiendo, pertenezca a un directorio internacional, ¿no? Que hasta hace el año pasado era voluntario y ahora han notificado que tiene que ser obligatorio. Lo cual me parece perfecto porque antes la información de las empresas certificadas solamente las conocía el ente certificador, pero no había una base de datos que me ayude a confiar si la empresa que tiene un certificado, ese certificado es válido, está vigente o cumple. Y ahora que hay un directorio oficial que es internacional, ya se puede validar. Y ese es el último punto del proceso de emisión de un certificado, subirlo al directorio, al que nos dan acceso, las entes acreditadoras nos dan acceso a nosotros para subir la información del directorio y se le comunica a la empresa lo que tanto están esperando para poder festejar, que son los certificados propiamente. Wow. Sí, pues es importante que conozcamos todo eso porque entonces entendemos que todo esto está asociado a tiempo, ¿no? Bueno, ahora la tecnología ha ayudado mucho, pero antes justo conversaba con alguien que me contaba cómo se hacía esto antes, de mandar los paquetes de auditoría por DHL, sí, ¿no? Por correo. FedEx, Sí, para que llegue hacia la casa matriz y que hagan esta revisión del comité técnico. O sea, estamos hablando de días, de meses, pues, ¿no? Meses. Creo que de ahí se queda, yo diría, la mala costumbre de algunos organismos de certificación de tomarse tanto tiempo y meses para eso, ¿no? O sea, porque sí entiendo que hay un tiempo prudente, o sea, no puede ser cuestión de repente de que en una semana se complete todo este proceso, porque hacerlo tan rápido también podría llevar a errores. Pero sí hay un tiempo que creo que podría reducirse, ¿no? Pero lo que sí me gustaría que quede claro para todos, porque también hay personas que nos escuchan aquí que no necesariamente son consultores, sino administradores del sistema de gestión en sus propias empresas, y que entiendan por qué, pues, ¿no? ¿Por qué es que no? Y también para aquellos que están pensando en un proyecto de certificación, que entiendan por qué no puede ser en un mes, como lo ofrecen algunos consultores o algunos organismos de certificación, ¿no? Que en un mes recibes tus certificados y hasta aquí solo firma y te va a llegar súper rápido. No va a pasar eso porque hay que cumplir con todos estos protocolos que finalmente son mandatorios, ¿verdad? Sí. ¿Ustedes en promedio cuánto tiempo se están tomando en completar todo esto? Para tener una referencia de tiempo. Nuestro procedimiento interno establece que cuando un expediente técnico se envía al comité, el tiempo para emitir los certificados es de 15 a 21 días. Ok. No más. O sea, más o menos entre que termina la auditoría a un cliente, ¿no? Hasta que le llega su certificado, en promedio, ¿cuánto le está tomando? 2 semanas. 2 semanas. Sí. Ah, mira, es un buen tiempo. Y es un procedimiento nuestro, o sea, es como un indicador nuestro. Eso es algo que también nos genera diferenciación aquí en el mercado, pero eso es gracias a las prácticas que hemos establecido, que nos la ha validado nuestro ente acreditador, ¿no? Por ejemplo, bueno. si nosotros colocamos como un procedimiento interno los tiempos de respuesta, los envíos de expediente, hace que podamos cumplir con esta meta que es entregar los certificados. Efectivamente, cada casa certificadora establece ese protocolo y de repente para un procedimiento interno, la emisión de certificado para una casa puede tomar 3 meses, para otra casa puede tomar 6 meses, para nosotros toma 2 semanas. Y está bien. Y está bien, y es algo que los clientes aprecian y valoran muchísimo, los tiempos de respuesta, ¿no? Pero un proceso de certificación como tal, según protocolo, puede tomar semanas o puede tomar hasta máximo 6 meses. Claro, claro. ¿Sí? Entonces, ahí hemos tenido de todos los casos en el cual alguna empresa se ha presentado a la fase 1, su sistema está muy bien desarrollado, hay evidencia que lo pueda comprobar, entonces su fase 2 lo programan a los días, ¿no? O de repente a la semana. Y en la fase 2 puede ser, y ha pasado, que tienen 0 no conformidad, o sea, hallazgo al 100%. Entonces, el expediente es muy rápido de cerrar, se envía a comité y comité lo valida y emite los certificados. Entonces, súper rápido. Pero también nos ha pasado el caso de empresas que han tenido otro tipo de hallazgos
que les han tomado meses trabajarlo, la fase 2 se hace después, entonces el certificado sale en el tiempo igual, en 2 semanas, pero entre fase 1 y fase 2 puede pasar hasta 6 meses. Claro, porque ahí ya es el proceso de certificación como tal, ya depende mucho también de las decisiones o las acciones que tome el cliente. Así pues, ¿no? es. Pero claro, el proceso interno de ustedes es el que pueden controlar y me parece un tiempo bastante bueno, porque justo esto es lo que hay que entender ahora y de verdad algo que te comento es que yo soy muy fanático del espíritu de las startups, ¿ya? Y toda esta onda de emprendimiento marca pues que hay que entender el momento en el que estamos. Y estamos en un momento en el que los modelos de negocio están cambiando y tienen que hacerse muy ágiles. ¿Por qué? Porque las personas de nuestra generación y las que vienen están acostumbrándose mucho a la inmediatez, ¿no? A que todo sea rápido. Por eso es que Amazon ha tenido tanto impacto en la sociedad, ¿no? Por el hecho de que te promete llevarte, lo compras ahorita y en la tarde lo tienes en tu mano, Así es. ¿no? Entonces, ya no tiene sentido el que alguien retrase tanto algo que necesita una empresa, porque muchas empresas, esto no es un secreto, muchas empresas a veces se embarcan en un proyecto de certificación porque tienen un requisito contractual. Sí. Y está bien, o sea, está bien que un requisito contractual los obligue a iniciar y que ese sea su pretexto. Y está ahí. Y siguen el proceso correcto, ¿no? De hacer un proyecto de implementación que le va a tomar probablemente meses de trabajo, buscan un organismo de certificación serio y ya está. Todo eso está bien, pero a eso sumarle tiempo solo porque alguien diga, espérenme y me voy a tomar meses en hacer algo que ahora con las herramientas de tecnología que tenemos podría hacerse, como tú bien lo estás demostrando, en semanas, ¿no? Entonces me parece incorrecto que solo sea por capricho de alguien, ¿no? Cuando tienen los recursos para simplificar esos procesos. Entonces, creo que es lo bueno de tener personas jóvenes dirigiendo un organismo de certificación. Gracias por lo de joven. No te preguntaba la edad, pero saco mi cuenta porque hemos coincidido en la universidad, así que por ahí debemos estar, así que es un halago para mí también. Pero creo que es lo importante, o sea, entender cuál es la nueva dinámica de los negocios y apuntar hacia ellos, porque si no lo que vamos construyendo es un gran hoyo negro en que la gente no entiende por qué tarda tanto esto, qué es lo que hacen, ¿no? Y que también va distanciándose. Y entonces podría ser que alguien que tenga una buena intención de abordar un proyecto de implementación se entere que solamente el tema de trámite tarda tanto y se lo hacen tan difícil que se desanime por eso y se pierda la buena parte de los beneficios de un sistema de gestión. Sí, así claro. es que creo que lo que están haciendo como organismo de certificación me parece bueno. Te comentaba que he visto varios organismos de certificación que están empezando operaciones aquí en el país que están buscando esa misma propuesta de valor. Ojalá que lo consigan y ojalá que los demás también entiendan que hay que hacer algunos ajustes y mejoras, ¿no? Creo que eso va a beneficiar a todos. Sí, seguramente sí, porque como te decía, este rubro aquí en el país todavía tiene un largo camino por recorrer. Entonces, y ese camino, a la par de que está generándose la tendencia tecnológica, la transformación digital que tenemos, si no estamos alineados a eso, pues no vamos a lograr madurar este sector que necesita crecer para ponerse al día, ¿no? Ya quisiéramos tener en certificación lo que tiene Colombia o Chile. En algún momento llegaremos a eso, pero mientras tanto tenemos que ir a la par de las nuevas tendencias que están generando, como tú bien indicas. Nosotros manejamos programas de sistemas o de software que vienen de matriz justamente que nos ayuda a agilizar que el contacto con los clientes sea muy rápido y personalizado y que también puedan obtener resultados según lo que tienen planificado. Entonces, por eso es determinante una comunicación efectiva, muy cercana con las empresas, que siempre nos da gusto también. En las oficinas lo recibimos aquí a muchas empresas que nos quieren conocer en persona, o nosotros también visitamos muchísimo a nuestros clientes. Ayer estoy visitando a 2 y ahora que ya estamos muy normalizados con la comunicación digital, entonces las reuniones virtuales son prácticamente en cualquier momento del día. Ayer llegaba de visitar a un cliente y me contacta otro cliente, me dice, mira, tengo una duda por el uso de los logos, porque cuando una empresa certifica, tiene derecho a usar los logos a los que ha certificado.
Entonces me dice, ¿puedes ayudarme a una reunión? Y le digo, sí, nos conectamos. ¡Pum! Enlace, nos conectamos y fue súper rápido. Aclararon sus dudas y eso a mí me deja contexto de que la tecnología nos permita contactarnos en instantes con los clientes, ¿no? Sí, y todos tenemos a disposición la tecnología. A esas herramientas tecnológicas que hay que sumarle buena disposición. O sea, ganas de querer hacer las cosas, ¿no? Y en Creo el que es desarrollo de la auditoría, es decir, y ese fue algo que tendríamos que rescatar, que nos ayudó la pandemia a poder aplicar, ¿no? Por ejemplo, la metodología de la auditoría remota, que antes de la pandemia, el protocolo, que en este caso son los MD, que establece la IAF, permitía que una empresa pueda atender una auditoría remoto dentro de una auditoría solamente el 30% del tiempo, claro, ¿no? Por ejemplo, si eran 3 días de auditoría y la empresa quería hacerlo remoto, podría hacerse un día de esos 3. Y era permitido. Ocurrió la pandemia y la IAF dijo, bueno, si no podemos salir de casa, pero las empresas siguen operando y quieren mantener su certificación, saquemos un protocolo para poder hacer las auditorías remotas al 100%. Y como ese cambio fue bien recibido, las empresas se adaptaron muy bien, el protocolo se mantiene, o sea, no se ha retrocedido, sino se mantiene a poder ejecutar las auditorías de certificación 100% remotas previa evaluación. Eso también indica el protocolo, ¿no? Previa evaluación. Porque claro está que hay empresas, dependiendo de su actividad, de su alcance o de la norma que quieran certificar, que es necesario y va a ser mejor valorado una auditoría presencial 100% o una auditoría remota. Incluso hoy por hoy, muchos de nuestros clientes se hacen auditorías mixtas, ¿no? Claro. Una parte presencial y otra remota, en algunos casos 100% presencial y en algunos casos que tenemos muchos clientes de tecnología, que toda su información está 100% digitalizada, entonces las auditorías se hacen en remoto. Claro, es más práctico. Y así nos vamos adaptando justamente a estas nuevas tendencias. Sí, creo que la pandemia nos empujó mucho hacia ello. Maite, quería yo, así como hemos abordado esto de la operatividad, y me parece genial que lo hayamos explicado, porque quienes nos escuchan entenderán a veces por qué es tan difícil que te llamen y cuánto me va a costar, ¿no? Porque a veces los clientes llaman, ¿no? Ya, necesito una certificación para ISO 9001, ¿cuánto me costaría más o menos, no? Entonces no hay una respuesta para eso porque, como tú bien lo dijiste, hay documentos mandatorios, ¿no? Los famosos documentos mandatorios de la IAF. Así es. Y todos tenemos que entender esa estructura, ¿no? O sea, un organismo de certificación como GCB está sujeto a una entidad de acreditación, en este caso la entidad de acreditación, Entidad Mexicana de Acreditación. Así es, ¿no? La EMA. Muy bien. Y ellos a su vez están sujetos también a otras entidades como el IAF, ¿no? Que regula sus actividades. Entonces, digamos que nadie hace lo que quiere o lo que le da la gana. Todos se van sujetando a estándares. Y eso es lo que al final hace que el certificado que uno recibe sea confiable y en el que podamos creer, ¿no? Entonces, ustedes, por ejemplo, para seguir el proceso comercial, tienen que sujetarse a eso. Es correcto. Yo quería hacerte una pregunta ahí, y es, ¿de qué está compuesto el costo de la certificación? Perdón. O sea, no que nos digas cuánto cuesta, porque eso pasa por un proceso de acreditación, pero ¿qué factores se consideran para que cuando un cliente recibe su propuesta diga, uy, ¿por qué me cuesta esto, no? Claro. De hecho, la estructura del costo, más del 60% es la acreditación. Luego están los costos operativos, que viene a ser la parte de ejecución propiamente, es decir, del auditor, y los costos administrativos, que involucra la parte comercial y la parte técnica, ¿no? Que es la otra área que evalúa todo el expediente de un cliente. Y esto incluye además la emisión de los certificados, la verificación de los certificados, la sostenibilidad en el directorio, ya está también involucrado ahí. Pero el mayor porcentaje de un costo de auditoría de certificación es por la acreditación. Si no estuviésemos o si no trabajásemos con acreditaciones, los costos serían totalmente distintos. Es bueno el detalle que has comentado y creo que nos da pie a que hurguemos en otras cosas. Por ejemplo, ¿ustedes con qué acreditaciones tienen?
Sé que tienen la de el EMA o la EMA, ¿no? Sí. Pero aquí localmente creo que también están acreditados por INACAL. No, en caso de INACAL, por ejemplo, ¿cuál es la estrategia que nosotros manejamos como entidad certificadora? Es, como tenemos que pasar por evaluaciones continuas todos los años, trabajar con diferentes entes acreditadores, primero que elevan los costos. Claro. Y segundo, que no permite tener una evaluación planificada que nos pueda mantener las diferentes normas. Sobre todo si tenemos un ente acreditador que tiene la mayor cobertura de normas para acreditar, ¿no? Sí, y ya lo digo esto como peruana, si en algún momento INACAL, por ejemplo, tuviese más amplitud de normas a acreditar, me gustaría iniciar la acreditación con INACAL aquí en Perú, además de la EMA que ya tenemos. Pero INACAL hoy por hoy, si nosotros quisiéramos solicitar una acreditación con INACAL, de todas las normas, más de 14 que tenemos acreditadas, con INACAL solamente podríamos, con 9001, 14001, 45, no, 45 todavía no estaba en proceso, y 37. Claro. 4 sí, pues, de 14. Entonces, ese es un factor muy relevante para poder evaluar con qué acreditadora se asocia una casa certificadora. No, nosotros tenemos muchas y eso involucra, es mejor, es más estratégico mantenerse con una sola casa que te respalde todas las normas que tienes acreditadas en vez de estar diversificando tus normas por entidad acreditadora que, aparte de los costos, la sostenibilidad, porque es atender evaluaciones a distintas sedes, es distinto. Claro, o sea, todo el año se basan en esas evaluaciones. Sí, es importante lo que has comentado. O sea, de hecho, yo tenía un cálculo, pero no un cálculo tan cercano. O sea, sí me llama la atención que el 60% del costo de una certificación esté dado por la acreditación. Sí. Para quienes nos escuchan y por ahí no identifican esto, cuando ustedes reciben su certificado, ¿no? Por ejemplo, si es un certificado emitido por GSB, aparece el logo de GSB, pero también aparece el logo de la entidad de acreditación, ¿no? Es correcto. Exacto. Y eso es lo que hace que finalmente tenga valor y pueda tener respaldo. De hecho, debo comentar como un detalle general o como información general que teníamos en el podcast, y bueno, creo que es un episodio que recién va a salir, pero conversé con Alejandro Ríos de México, ¿ya? Él es de otra entidad de certificación, pero pues él es quien ha visto el nacimiento incluso de la EMA. O sea, cuando él empezó allá a ver esto de las certificaciones, todavía no había una entidad de acreditación en México. Imagínate. De hecho, ni siquiera en Latinoamérica, ¿no? Entonces él nos contaba como historia, ¿no? Y cómo vio el nacimiento de la EMA y cómo a partir de México se fue extendiendo incluso las operaciones para certificaciones. Entonces, por eso tú comentas que la EMA pues, es una de las entidades de acreditación más antiguas para nuestra región, ¿no? Entonces, exactamente, sí. Así es. O sea, INACAL tiene aquí 12 años. Claro. Es una acreditadora bebé en comparación a otras, ¿no? Igual la UNAC de Colombia también, muchísimo tiempo, muy buena referencia. Esto hacen las acreditadoras también cuando quieren desarrollar o potenciar su organismo en el país. Lo que hacen es hacer cruce. Por ejemplo, si en algún momento INACAL quisiera acreditar la norma 27001, acreditar la norma 39001 o 28000, tiene que apoyarse en su homólogo que la tenga acreditada, como por ejemplo la EMA o como por ejemplo ONAC u otro, para poder formar a sus evaluadores, que es el nombre que se le da a los que técnicamente auditan a una certificadora, entrenarlos, cumplir los estatutos de MD para esas normas, validarse con la IAF, firmar los MLA, que son obligatorios, y a partir de ahí, recién una certificadora podría tocarle la puerta en INACAL y decir, mira, quiero que me acredites en estas normas. Pero qué importante es tener esa referencia de pares ya formados, ya con amplia experiencia, para que puedan apoyar y a ayudar a que sigan surgiendo las otras entes acreditadoras, ¿no? Ecuador e INACAL, o sea, en Ecuador está la entidad, se me fueron las siglas, sí.
Es entidad ecuatoriana, ECA creo que era, pero es como INACAL. También está en esos procesos de crecimiento. Tienen muy poquitos años, pero ojalá se sigan sosteniendo en las grandes para que puedan tener mayor oportunidad de presentar alternativas en su país, ¿no? Sí, creo que es importante que se entienda ese concepto de acreditación, ¿no? O sea, finalmente ellos lo que hacen es evaluación de la conformidad, ¿no? Para decir que un organismo de certificación se está sujetando también. A veces podría ser difícil esto de resumir, pero un poco para que si alguien que nos está escuchando de pronto no entiende este esquema, o sea, los organismos de certificación también pasan auditorías, ¿verdad? ¿Y quién ejecuta estas auditorías para los organismos de certificación? Son los organismos de acreditación. Así es. ¿Verdad? En este caso, para ustedes es la EMA, porque están acreditados con ello. Pero si en algún momento estuvieran acreditados por INACAL, INACAL sería quien los audita a ustedes. Es correcto. ¿No? Y también me parece válido esta reflexión del valor. O sea, te lo pregunto para que tú lo expliques. O sea, alguien podría decir, ¿qué tiene más valor? ¿La acreditación de la EMA o la de INACAL o la de UCAS, por ejemplo? ¿Cómo podrías comentar eso? Eso es muy sencillo de verificar y de entender. Todas las entidades acreditadoras representan su función en el país en la que ejecutan esa actividad, ¿no? De hecho, hay algunos países muy puntuales que tienen más de una entidad acreditadora, pero porque lo permite su legislación. Esta representatividad que tienen las entidades acreditadoras necesitan homologarse para que todos cumplan las mismas reglas, y esas reglas las establece el IAF. Entonces, el IAF le dice a cada entidad acreditadora, ok, tú que abarcas este país, ¿no? Perú, México, ¿cómo vas en tu proceso de desarrollo, de actualización de tus evaluadores, de la parte normativa? Entonces, por ejemplo, que haya una norma técnica peruana de las ISO es una parte de la función que debe tener un organismo de acreditación. Aparte del desarrollo de evaluadores y de la actualización de normas, por ejemplo, que ahora estamos en nueva versión de 27001, en nueva versión de 28000. Entonces, eso también lo regulan y se generan reuniones, por lo general son anuales, que se le llaman los acuerdos multilaterales, los famosísimos MLA, ¿no? Famosos entre nosotros, pero que no es muy conocido. Exacto. Esto en realidad en el rubro, salvo por las entidades certificadoras. Y en los MLA, esto es información transparente. Si uno entra a la página oficial de IAF, se cuelga el acuerdo de cada año. Y en el acuerdo de cada año, las entidades acreditadoras tienen su firma, es decir, su sello, donde ratifican en qué normas están aptas para acreditar. Ese es uno de los elementos en donde se empieza a ver qué tan parejas están las entidades acreditadoras. Entonces, cuando uno revisa esa MLA, dice, uy, mira, INACAL está firmante como 9001, 14001, 45. Uy, muy bien, 3 normas reconocidas. Y la EMA, la EMA tiene 9001, 14, 45, 37, 22, 27. ¡Wow! Tiene más sellos reconocidos en un acuerdo internacional. Entonces, ahí te vas dando cuenta que si bien todos son acreditadoras, unas tienen mayor amplitud de reconocimiento que otras. Sí, es importante entender esto, ¿no? Porque, claro, al final, si EMA acredita a GSB para 9001 o INACAL acredita a GSB para 9001, el certificado que se emita va a tener el mismo nivel de confianza. Porque se entiende que tanto INACAL como EMA están sujetos al IAF, que es, digamos, el máximo organismo rector. Ya después del IAF ya está Dios, pues, ¿no? Sí, para que se entienda, digamos, el nivel de autoridad. Es el papá. El nivel de autoridad que tiene. Entonces, es importante esto porque también hay algunos mitos que tenemos que comenzar a ir rompiendo. Y justo lo comentaba en un podcast anterior con el mismo Alejandro Ríos, de quien comento, que claro, en su momento alguien entendió que una acreditación de UCAS era, digamos, más importante y intentaban buscar eso, ¿no? Incluso había empresas que decían, quiero un organismo de certificación, pero ¿estás acreditado con UCAS? No, estoy con otro.
no, entonces ya no quiero contigo porque no sirve. Y no es así, ¿no? O sea, solo ha sido un tema de costumbre, claro, porque ahí los invito a que escuchen el otro podcast, pero ahí se explica un poco el tema de que esto solo es historia en el tiempo, ¿no? SGS con la acreditación de UCAS fue la que en su momento empezó mucho a difundir el tema de las certificaciones ISO y de ahí se nos viene esa costumbre, ¿no? Pero no es que tenga que ser eso lo correcto, o sea, hay que entender por eso estos alcances de los organismos de certificación y las acreditaciones que están detrás. Y mira, SGS tiene acá más de 25 años. Es decir, tiene más tiempo que nuestra entidad acreditadora. Obviamente tenían que venir con otro sello de acreditación, que en este caso era UCAS, ¿no? Y estas empresas como SGS o Buró Veritas, por ejemplo, que también tiene a UCAS, empezaron a difundir, y claro, como en ese momento solamente eran esas certificadoras con esa acreditación, lo que ha hecho es que resonar en el tiempo sean las que se reconocen, pero gracias a que ya tenemos entidad acreditadora con más de una década y a otras certificadoras que también vienen con un respaldo, la idea es que se validen. Y esto es tanto así, o sea, realmente es tan igual de válido que, por ejemplo, nosotros participamos como certificadora en varias licitaciones, porque también tenemos certificados a entidades públicas. Y cuando uno revisa los términos de referencia, por ejemplo, de un requerimiento de certificación, ahí técnicamente lo que indica para que un certificado sea válido es que tenga el respaldo de un ente acreditador que sea miembro de la IAF. No te dice que sea solamente que venga de Europa, no te dice que venga un ente acreditador de Asia, no, te dice que el ente acreditador que va a poner su sello en la certificación sea miembro de la IAF, porque se entiende que la IAF es la que hace el reconocimiento de todos los entes acreditadores. Eso también nos gusta explicarlo porque es el término que se tiene que manejar y es el correcto al momento de verificar un certificado válido y que tenga este respaldo internacional. Genial. Y esto, señores, lamentablemente no se toca en un curso de auditor líder ni siquiera. Así que es bueno comenzar a informarse. Sí, como tú dices, esto que estamos comentando no es de conocimiento general, ¿no? De hecho, a mí me gusta por eso comentarlo con quienes se pueda, en los espacios en los que encontremos, como por ejemplo aquí en Isoteca, porque creo que ese tipo de información es la que va a hacer o promover la salud en los sistemas de gestión en general dentro de nuestro mercado. Quisiera ir terminando, Maite, mira cuánto tiempo ya vamos y creo que la conversación está bastante interesante, pero me gustaría terminar haciéndote esta consulta. ¿Qué recomendarías a alguien cuando está buscando elegir un organismo de certificación? Uh-huh. O sea, ¿cuál dirías que son los ítems que tiene que revisar para que entonces elija un organismo de certificación correcto? Porque está pasando este fenómeno de que vienen organismos de certificación de tierras lejanas, ¿ok? En un podcast recuerdo que alguien decía, vienen de Chiquijistán, ¿no? O sea, de lugares medio raros, que no los conocemos y con los cuales es difícil a veces tener una relación directa, ¿no? Y podría ser medio sospechoso esto. Entonces, ¿qué les podríamos recomendar a quienes les toque elegir un organismo de certificación? ¿Cuáles deberían ser esos ítems a los que deberían hacer check? Yo recomendaría primero empezar por conocerlos, ¿no? Pedir una reunión para que tengan la oportunidad de que el ente certificador exponga su origen y su ámbito de aplicación, ¿no? Lo segundo es que pueda también tener referencias del sector en el que la empresa desea certificar. Porque si una empresa, por ejemplo, del sector automotriz, desea certificar una norma 9001 o 45001 o cualquier otra norma, el ente certificador para ofrecerle ese servicio necesita tener respaldo en ese sector. Y eso tampoco lo tienen todas las certificadoras, ¿no? Porque una norma se acredita por sector. Y eso es importante reconocer. Nosotros, GCB Global, estamos acreditados en 9001 y hay 39 sectores de aplicación. ¿Estamos acreditados en los 39 sectores? No. Por ejemplo, ¿en cuál no estamos acreditados en 9001? En aeroespacial. Si viene una empresa aeroespacial y nos pide certificación en 9001, le vamos a decir, no estamos acreditados en ese sector.
Entonces tiene que buscar un ente certificador que esté acreditado en su sector, porque si no tiene el sector acreditado, no se coloca el sello de acreditación. Y eso se puede verificar de manera muy sencilla, pero es importante que la empresa también pueda verificar eso, ¿no? Y lo tercero es que solicite información sobre como ya lo hablamos, el tiempo del proceso de certificación y que sea transparente en los tiempos de respuesta. Desde la planificación, porque también hay casos en que ha llegado a nosotros empresas que decían, hemos recibido una propuesta donde me van a programar la auditoría recién en 2 meses porque no tienen otras fechas. Y de repente la urgencia o la necesidad necesita ser atendida de manera más pronta. O el tiempo de emisión de los certificados, ¿no? Los que tengan toda la información detallada o los costes. Hay casos también, pero esto es de mucha libertad de las certificadoras. Nosotros tenemos costes por etapas de certificación, ¿no? Costes por fase 1, costes por fase 2, costes por auditoría de seguimiento. Pero también hay casos en que hay costes adicionales porque tienes más de N no conformidades. Y es parte de política interna de las certificadoras. Pueden hacerlo, pero es bueno que también lo sepan las empresas, ¿no? Algunas claro. me cobran adicional por no conformidades. Algunas me cobran adicional porque de repente quiero más de una copia de certificados, que también nos pasa, ¿no? Hay empresas que tienen 3 sedes y en las 3 sedes quieren sus certificados. Entonces, ¿cuánto adicional nos cuesta eso? Tienen que preguntarlo, ¿no? Nosotros no cobramos adicionales. Pero puede ser que en el comparativo sí hayan esas diferencias. Ah, buenos detalles estos, ¿ah? Sí. Entonces hay que preguntar si hay costos adicionales por cualquier escenario que se pueda presentar en el futuro, por lo de los certificados, ¿no? Excelente. O sea, nos has dado buenos detalles. Creo que todos nosotros debemos pensar en esos factores para elegir un organismo de certificación. Bien, Maite, muchísimas gracias por esta conversación y por la apertura que has tenido tú como representante de GCB. Así es que nuevamente los felicito por lo que están haciendo en el mercado. Espero que sigan en ese rumbo. ¿Y qué te parece si invitas a la audiencia a dónde los pueden encontrar, cómo pueden contactar con GCB para que cuando quieran tomarlos como una opción lo hagan? Muy bien, pues sí, estamos muy atentos a los que tengan interés, no solamente en certificación, sino en conocer las normas. Nuestras oficinas están en San Isidro, aquí en Lima, pero también nos pueden contactar por redes sociales o en nuestra página web gcbglobal.com. Así que con gusto de poderlos atender. Excelente, Maite. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.